Buen día, mi nombre es Daniela Urda Galindo y durante este video daré a conocer el origen de los ingredientes de los tamales mexicanos y cómo prepararlos. Los tamales son un plato tradicional de la gastronomía mexicana, cocinado en familia para celebraciones, principalmente para Navidad o víspera de Año Nuevo, y involucrando a gran parte de la familia. Se distribuyen tareas como el montaje, quien esparce la masa en la hoja de maíz, quien coloca el relleno, quien le da forma de tamal. Esto permite que todos los presentes se relacionen y compartan un momento agradable. Con un origen prehispánico de las civilizaciones aztecas y mayas, los tamales son originarios de México y se han preservado esa preparación tradicional a través de los años. Su nombre proviene del náhuatl tamalí, que significa envuelto cuidadoso, y posteriormente se modificó a tamal. Es importante reconocer que para la preparación de tamales y en la gastronomía mexicana influyó en gran medida su legado histórico de las civilizaciones y grupos indígenas, como las migraciones por la conquista, independencia y revoluciones, entre otros factores sociales, que contribuyeron a ampliar su variedad de platillos que exponen la cultura de sus habitantes. Actualmente las producciones de maíz, que es el producto base de este platillo, se realiza principalmente en los estados de Sinaloa, Jalisco y Michoacán. Origen de los ingredientes empleados. Maíz. Su origen se dio en la región central de México por medio de la fusión de plantas que crecían de forma silvestre como el teocintle o teocinte. Actualmente es una planta doméstica que depende de cuidados humanos, siendo imposible su crecimiento de forma salvaje. Ajo. Su origen es asiático y es uno de los ingredientes principales de la cocina mediterránea, que llegó a México durante la conquista española y su establecimiento de colonias. Caldo de pollo. Se tienen registros que existía desde la época neolítica y cómo en la época colonial se tecnifica esta preparación. Cebolla. Es originaria de Asia, principalmente de China e India. Chiles. Todas las especies de chile son originarias de América, existiendo diversas especies a lo largo de esta parte del mundo, evidenciando que en México se da una mayor variedad de clases de chiles dependiendo su ubicación geográfica y clima. Cilantro. Remota sus orígenes a la civilización egipcia y romana, los cuales visualizaban esta planta como elemento fundamental en rituales y remedios medicinales. Posteriormente se extiende por el Mediterráneo y llega a América con la conquista. Manteca de cerdo. El cerdo proviene de los Estados Unidos y China. Pollo. La gallina llegó a América gracias a los polinesios, pero su expansión en México y Centroamérica se debe a las colonias europeas y su consumo por los reyes. Polvo de hornear. Su origen se remonta a Estados Unidos y Alemania. Sal. Proviene de China durante el reinado del emperador Wang Yi en el año 2670 a.C. Tomates. Son originarios de la zona de los Bajos Andes y en épocas prehispánicas fue cultivado por las civilizaciones aztecas en México. Su nombre cambia dependiendo de la zona geográfica, ya que se puede denominar tomate rojo o jitomate. Apropiación de los ingredientes por parte de México. La gastronomía mexicana que conocemos actualmente es el resultado del sincretismo por la llegada de los españoles en 1519, mezclando culturas y tradiciones culinarias, aportando técnicas e ingredientes que se conservan y emplean hasta nuestros días. Pero a su vez, hay algunos ingredientes como el maíz que son originarios del país y se remontan a la época prehispánica. Por lo tanto, a lo largo de la historia en México, la gastronomía tomó productos de las culturas presentes en su territorio, como lo fue la cultura indígena y europea, y las apropió para la realización de sus platillos, generando así los cultivos de estos alimentos y posterior formación de nuevas especies, aumentando su variedad y versatilidad. Preparación de tamales mexicanos. Iniciaremos por los ingredientes. Para el relleno, una pechuga de pollo, una cebolla grande y blanca, 2 tomates verdes, un chile verde, una rama de cilantro, un diente de ajo y sal al gusto. Para la masa, 10 hojas de maíz lavadas, una taza y media de caldo de pollo, una cucharadita de polvo de hornear, una libra de harina de maíz nixtamalizada,
una taza de manteca de cerdo, un rollo de pabilo y sal al gusto. Continuamos con la elaboración paso a paso de los tamales. Preparación de la masa. Para obtener la harina de maíz nixtamalizada se deben cocer los granos secos del maíz y se sumergen en cal alimentaria y agua. Se dejan reposar por 12 horas y se cuela. Posteriormente se muele el maíz para tener la harina. En una olla, batir la manteca a fuego muy bajo hasta que tome una textura más suave y un color blanquecino. Verter poco a poco la harina en la olla con manteca, sin dejar de batir para que se vaya mezclando de manera uniforme. Igualmente, sin dejar de batir la mezcla, incorporar un toque de sal. Luego, el caldo de pollo seguido por una taza del agua con la que hervimos los tomates. Continuamos moviendo la masa para lograr una textura suave, pero consistente. Continuamos acomodando las hojas limpias de maíz sobre una mesa, extendiendo cada una con su parte inferior hacia arriba. Colocar el centro de cada hoja una bola de masa y extender hasta formar una película gruesa sobre el centro de la hoja. A partir de este punto necesitaremos el relleno. Preparación del relleno para los tamales. Pelar la cebolla y el ajo. Cortar la cebolla en 4 u 8 trozos. Lavamos los tomates, el cilantro y los chiles. Cuando se utilicen, debemos abrir los chiles, retirar la avena blanca y también las semillas. En una olla con agua se cocinará a fuego medio los tomates, chiles, cebolla, ajo y pechugas. Esto con un poco de sal hasta que el pollo esté cocido. Separamos el pollo, licuamos el resto de los ingredientes cocidos sin el agua hasta las hojas de cilantro también. Si se desea, se puede incorporar piel de tomate. Deshebramos la carne de pollo con un par de tenedores para obtener tiras largas y delgadas. Continuamos incorporando la carne deshebrada a la salsa licuada y sofreímos por 5 minutos. Probamos la mezcla y si hace falta corregimos al gusto más sal. Una vez listo el relleno, acomodamos una porción del relleno al centro de cada hoja de maíz cubierta con su respectiva masa. Seguimos cubriendo el relleno con otro poco de masa para luego doblar y cerrar la hoja y la amarramos con el pabilo. Por último, acomodamos los tamales de forma vertical en una gran olla. Cocinamos al vapor hasta el punto en el que la hoja ya no se pegue a la masa de los tamales. Este proceso dura aproximadamente 1 hora.